Fue el pensador más influyente en la historia de la humanidad, un hombre cuyas ideas afectaron cada área de la vida humana. Es el padre de la lógica moderna, de la ciencia, de la biología y es el fundador del razonamiento ético. A pesar de que muy pocos escritos suyos sobreviven hoy en día, pues su influencia tanto en Occidente como en el mundo islámico ha sido totalmente profunda. Esta semana en Biographics vamos a descubrir la brillantez de Aristóteles. Los detalles de la vida de Aristóteles son incompletos, vivió hace mucho tiempo. Sabemos que nació en el año 384 a.C. en el pueblo griego macedonio de Stagira, en la costa norte del mar Egeo. Su padre Nicómaco fue físico de la corte del rey macedonio Amintas II. Se cree que su madre Festis era descendiente de la aristocracia griega. Aquella pareja tuvo 3 hijos, siendo Aristóteles el menor y el más joven de estos 3 niños. Su hermana se llamaba Arimnesta y su hermano Arimnesto. Nicómaco, su padre, falleció cuando Aristóteles solo tenía 13 años. Su madre también falleció poco tiempo después y él fue criado durante su adolescencia por el esposo de su hermana, Proxeno. A los 17 años Aristóteles fue enviado a Atenas para que cursara estudios más avanzados. Allí ingresó a la Academia de Platón. Platón era en ese momento el más reconocido pensador, quien había sido alumno del gran Sócrates. La academia había sido fundada 20 años antes y se situaba al lado de un olivar en las afueras de la ciudad. En lugar de ser una escuela formal, con un plan de estudios definido y un límite claro entre maestros y estudiantes, esta academia más bien promocionaba un modelo informal en donde el maestro, que era Platón, planteaba problemas e interrogantes para que fuesen trabajados y considerados por sus alumnos y luego ese fuese el material para discutir. En vez de escuchar clases, los estudiantes eran alentados para que debatieran y discutieran para llegar a buscar la verdad a través de argumentos y del razonamiento. Los principales temas de discusión eran la filosofía, las matemáticas y la astronomía. Aristóteles estudió en la academia por 20 años, escalando de alumno a maestro. Durante este tiempo desarrolló un gran respeto y una cercana amistad con Platón. Sin embargo, esto no significaba que los dos igual tenían diferencias filosóficas. Posteriormente, cuando Platón muere en el año 347 a.C., a Aristóteles, su estudiante más brillante, no le ofrecieron la dirección de la academia precisamente por esas diferencias con Platón. Ese privilegio se lo otorgaron a Speusipo, quien era sobrino de Platón. Y bueno, a raíz de esto y poco tiempo después, Aristóteles dejó la academia, aparentemente molesto por la dirección que estaba tomando la institución, aunque también es posible que la haya dejado porque estaba ansioso por irse de Atenas debido a un sentimiento antimacedonio de donde él era, que estaba creciendo en la gran ciudad. Para ese tiempo, Aristóteles había desarrollado varias amistades bien importantes que lo ayudaron a seguir adelante. Una de estas era Hermías, el rey de la ciudad griega de Atarneo. Hermías fue un antiguo estudiante en la Academia de Platón y luego de enterarse sobre la muerte de su maestro, invitó a Aristóteles para que fuese a Atarneo. Aristóteles se asentó en Asos, una ciudad ubicada al frente de la isla de Lesbos. Allí se convirtió en la cabeza de un grupo de filósofos y establecieron una nueva academia en ese lugar. Ahí ellos se enfocaron en la observación del mundo natural y también comenzó a trabajar en 2 volúmenes que trataban sobre política y la realeza. Durante su tiempo en Asos, Aristóteles conoció y se enamoró de Pitias, quien era la hija o sobrina de Hermias. Y bueno, este detalle de quién era es un tanto turbio. Tiempo después, la ciudad fue atacada por los persas y el rey Hermias fue capturado y ejecutado. Y bueno, Aristóteles y su familia se fueron de ahí a la isla de Lesbos, donde vivieron los siguientes 2 años. Además, fue en Lesbos donde se casó con Pitias y tuvieron una niña a quien también llamaron Pitias. Allí también fue el lugar donde nació la pasión de Aristóteles por estudiar la vida marina. De esta forma, el trabajo que hizo Aristóteles en esa isla fue el precursor del nacimiento de una nueva disciplina, la biología, el estudio de la vida. Fue meticuloso y sistemático en sus clasificaciones de especies. Las criaturas que allí observaban eran divididas en diferentes grupos según sus características. Y bueno, esto dio como resultado la publicación de 3 libros que detallaban las cualidades de las criaturas vivientes. En el año 243 a.C., Aristóteles recibió la invitación de Filipo II, rey de Macedonia, para que educara personalmente a su hijo Alejandro, quien en ese entonces solo tenía 13 años. Aristóteles aceptó la invitación y se mudó con su familia a Macedonia, donde se convirtió en el director de la Academia Real. El rey Filipo tenía la reputación de ser una persona tosca y analfabeta, el típico guerrero bárbaro. Estaba orgulloso de que su hijo estuviese desarrollando esa misma fuerza, pero quería que lo balanceara con bastantes conocimientos
conocimientos y sabiduría. Filipo temía que la educación que estaba teniendo Alejandro iba a formar solo otra versión del mismo, así que por eso fue que llamó al gran maestro Aristóteles. En la academia, Aristóteles enseñó a Alejandro y otros jóvenes miembros de la realeza al estilo de la academia platónica. Les instruyó sobre la moral, sobre la lógica, las artes y la medicina. El pequeño Alejandro Magno era terco, estaba lleno de ímpetu y en ocasiones desafiaba y se resistía a las enseñanzas de su maestro. Sin embargo, Aristóteles entendía y exhibía una gran paciencia y poco a poco fue moldeando el pensamiento del futuro conquistador. Y uno de los grandes desafíos, en verdad, que tenía Aristóteles con Alejandro era el de dominar pues esta naturaleza impetuosa y reverente. En una memorable conversación le preguntó al joven cuál era la virtud más importante que un soldado podía tener. Alejandro, sin dudarlo, respondió que esa virtud era el coraje. Pero ¿qué pasaría si ese coraje en exceso hace que el guerrero corra muy por delante de su ejército y enfrente más bien al enemigo solo? Alejandro respondió que seguramente sería asesinado. Entonces el maestro le preguntó que qué pasaría si por el otro lado la falta de coraje hace que el soldado corra hacia la dirección contraria. Entonces sería un cobarde, por supuesto, respondió el joven príncipe. Fue así, con este tipo de razonamientos y este tipo de conversaciones, que Aristóteles le enseñaba a Alejandro la importancia de encontrar un punto medio para desarrollar el balance en cualquier aspecto de la vida y así ser un buen líder. Aristóteles también educó a Alejandro sobre las tradiciones de los héroes y de los guerreros del pasado. Le dio al adolescente una copia de la Ilíada y lo animó a que cuando ya asumiera el mando de su reino se fuese a conquistar las tierras barbáricas del este. Y bueno, Aristóteles también tenía una visión bastante etnocéntrica sobre la política y las formas de gobierno y sin duda él le pasó esta visión a su pupilo. Además, él veía a los no griegos como mano de obra esclava, una visión que marcó al futuro conquistador. Sé un líder para los griegos y un déspota para los bárbaros. Cuida a los primeros como amigos y parientes y trata a los últimos como a las bestias o a las plantas. Aristóteles cultivó en el joven príncipe un amor por la lectura y el aprendizaje. Alejandro fue un ávido lector por el resto de su vida, desarrollando un amor especial por las escrituras de Homero. Se cree que aprendió de memoria todas las 15.693 líneas de la poesía de la Ilíada. La educación del príncipe bajo el gran filósofo culminó de manera abrupta en el año 349 a.C., cuando el heredero de 16 años fue llamado a Pella para gobernar sobre Macedonia mientras su padre se encontraba en la guerra. Para el año 335 a.C., Alejandro ya había sucedido a su padre como rey. Uno de sus primeros actos en el poder fue conquistar Atenas, lo que permitió que Aristóteles pudiese regresar a la ciudad donde había pasado la mayoría de su etapa de formación. La Academia de Platón, que ahora estaba siendo dirigida por un ex estudiante llamado Xenócrates, seguía siendo la escuela más influyente dentro del pensamiento griego. No obstante, Aristóteles recibió el permiso de Alejandro Magno para fundar su propia academia, que sería una suerte de rival de la Academia de Platón. A ver, como extranjero, Aristóteles no podía tener ninguna propiedad dentro de Atenas. Y bueno, debido a esto rentó un edificio llamado Lyceum, el Liceo, que había funcionado como una escuela de lucha a las afueras de la ciudad. A diferencia de la Academia de Platón, el Lyceum no era un club exclusivamente privado. Durante la mitad del día, Aristóteles y sus otros tutores daban clases sobre temas avanzados a los estudiantes que habían pagado. Pero luego las puertas se abrían para que las lecturas y los debates fuesen escuchados por cualquier persona que deseara asistir. Aristóteles pasó la mayor parte de su tiempo, el resto de su vida, trabajando en el Lyceum. Asimismo, desarrolló un estilo único al enseñar a sus estudiantes mientras caminaban por los jardines de la academia. Este estilo le dio el apodo de peripatéticos, que significa en griego personas que deambulan. El alcance del estudio en el Lyceum fue sumamente amplio. Aristóteles quería que sus estudiantes investigaran y escribieran sobre todos los aspectos del pensamiento y el conocimiento humano, desde matemáticas hasta biología, pasando por filosofía, por política y por oratoria. Los alumnos debían escribir sus argumentos y razonamientos en manuscritos, los cuales eran luego guardados en la biblioteca de la academia. En algún momento durante sus primeros años después de su regreso a Atenas, su esposa Pitias murió. Se cree que el rey persa la había arrestado y la había asesinado como una retaliación a la ayuda que había prestado Aristóteles para que se creara una alianza con Macedonia. El gran maestro Aristóteles estaba obviamente destrozado y en su duelo escribió el único poema suyo que ha sobrevivido hasta hoy, que se llama Una oda a la virtud. Con el tiempo, Aristóteles luego empezó una relación con una mujer llamada Erpilis. Muchos creen que Erpilis era una esclava que le había sido entregada a Aristóteles por parte de la corte de Alejandro Magno. Sin embargo, esto no ha podido ser verificado del todo. Lo cierto es que los dos nunca se casaron, pero Erpilis le dio al pensador muchos hijos. El hijo primogénito fue llamado Nicómaco, como el padre de Aristóteles, y la mujer se quedaría a su lado hasta su muerte. Durante los años en que Aristóteles estableció su Lyceum en Atenas, su antiguo pupilo Alejandro estaba ocupado conquistando todo el mundo conocido. Su ego crecía y crecía a la par de su inmenso poder. Las virtudes enseñadas por su maestro, la verdad es que estaban siendo dejadas de lado mientras se convertía en todo un megalómano. Incluso eventualmente
se autoproclamó como un ser divino y obligó a todos a arrodillarse ante él como si fuese un dios viviente. Calístenes, quien había sido recomendado por el gran maestro, estaba bastante preocupado por el ego desmesurado e incontrolable de Alejandro Magno, y le hizo saber esto al gran conquistador, le hizo saber su preocupación, lo que llevó a que pronto fuese ejecutado. Luego, en el año 323 a.C., Alejandro Magno murió de forma inesperada con solo 32 años. El gobierno pro-macedonio fue removido de Atenas y los atenienses estaban de nuevo en el control de la ciudad, por lo que pronto llevarían a cabo su retaliación contra todos los macedonios, y esto incluía por supuesto a Aristóteles. Aristóteles fue de hecho el primer objetivo a eliminar por parte del nuevo régimen de Atenas, ya que fue el líder intelectual, el maestro y el seguidor de Alejandro Magno. Así que fue acusado formalmente de impiedad, es decir, de no creer en los dioses del Estado. Esta fue la misma acusación y condena que había sufrido Sócrates, lo que hizo que eventualmente lo ejecutaran. Afirmando que no iba a permitir que Atenas pecara por segunda vez contra la filosofía, Aristóteles decidió no defenderse en las cortes y más bien huir de la ciudad hacia el pueblo de Calcis en la isla de Eubea, donde se encontraba la finca de su madre. Aristóteles murió en aquella isla por causas naturales en el año 322 a.C., cuando tenía 62 años. Aristóteles murió siendo enemigo del Estado, por esto muchas de sus memorias fueron destruidas. Sin embargo, su estudiante y amigo llamado Teofrasto afortunadamente guardó y escondió varios de sus escritos mientras estaba tomando las riendas del Liceum. La labor de Aristóteles no vería la luz y no sería muy pública hasta el comienzo del primer siglo a.C., cuando sus escritos comenzaron a ser apreciados dentro del mundo romano. Luego de la caída del Imperio Romano, Aristóteles se hizo bastante familiar en el mundo árabe, donde muchos de los pensadores comenzaron a apreciar su lógica y sobre todo su metodología deductiva. De hecho, su pensamiento sobrevive el primer milenio después de Cristo principalmente por su inmensa popularidad dentro del mundo bizantino. Fue durante el siglo XIII después de Cristo que Aristóteles fue reintroducido en Occidente. Santo Tomás de Aquino fue el principal intelectual que unió la doctrina católica con la ciencia y la filosofía del mundo clásico y el mundo medieval. Tomás de Aquino fue quien actualizó varios de los argumentos para la existencia de Dios que habían sido esgrimidos por Aristóteles. También incorporó otras ideas aristotélicas relacionadas con la ética, junto con otras como que la Tierra es el centro estacionario del universo, que era un postulado fundamental dentro del catolicismo en aquella época. Durante los años del Renacimiento y la Reforma, pues varios científicos y religiosos comenzaron a cuestionar algunas de las ideas aristotélicas que fueron absorbidas por la Iglesia Católica. Uno de estos fue el astrónomo italiano Galileo Galilei, quien presentó la idea de que la Tierra orbita alrededor del Sol. El físico inglés William Harvey, por ejemplo, descubrió tiempo después que los órganos internos del ser humano, no funcionaban como Aristóteles había dicho. Otra de las ideas aristotélicas que han sido desechadas era una que planteaba que la descomposición solo ocurre en la Tierra, mientras que en los cielos no cambia nada, nada se descompone. Y astrónomos del siglo XIX como Lord Kelvin han postulado el concepto de entropía, que afirma entre otras cosas que toda la materia, tanto en la Tierra como en los terrenos celestiales, eventualmente se descompone. Aristóteles también enseñaba que los planetas y las estrellas se encontraban encerrados en esferas cristalinas, cada una anidada de alguna forma dentro de la siguiente, con la Tierra siendo la esfera más interna. La idea de que los planetas se encuentran en un vacío empezó a ser bastante aceptada en el siglo XVIII y desmonta de algún modo esta idea de Aristóteles. Durante su vida, Aristóteles escribió unas 10 millones de palabras para preservar sus conocimientos. Lamentablemente, la mayoría de sus escritos no sobrevivieron el pasar de los años. Muchos de los manuscritos fueron descubiertos en el primer siglo a.C., cuando fueron editados por Andrónico. Los textos que tenemos hoy día, de hecho, son aquellas ediciones realizadas por Andrónico, y por lo tanto no fueron preparados o escritos directamente por Aristóteles para que fuesen publicados. Hoy en día podemos encontrar aproximadamente 1 millón de palabras escritas por Aristóteles, un 20% de todo lo que escribió en su vida. Como resultado de esta escasez de escritos del gran pensador, solo podemos ver una pequeña sombra de la brillantez de Aristóteles. La calidad de su prosa fue incluso comentada por el político romano Cicerón. Él decía o él comparaba las escrituras de Aristóteles con las de Platón y afirmaba lo siguiente: si la prosa de Platón fuese plata, la de Aristóteles sería un río de oro. Los trabajos de Aristóteles que sobreviven han sido agrupados en 4 categorías. La primera es el Organon, que trata una serie de principios lógicos a seguir cuando se realiza una investigación. Luego viene la Teorética, que consiste en varios tratados sobre el mundo natural. La tercera categoría es la Práctica, que se enfoca en lograr la excelencia dentro de lo individual, dentro de lo familiar y en la sociedad. Y finalmente la Retórica, que colecciona algunos discursos e ideas políticas y filosóficas de Aristóteles.
A su vez, Aristóteles dividió la ciencia en tres grandes categorías: la productiva, la práctica y la teorética. Las ciencias productivas comprenden la construcción y la arquitectura, pero también la estrategia bélica y la táctica. Las ciencias prácticas comprenden la ética y el buen comportamiento, mientras que las ciencias teoréticas incluyen las matemáticas, así como la física y la búsqueda en general del conocimiento. El alcance de las investigaciones científicas de Aristóteles fue asombroso en todas las áreas mencionadas, sobre todo para aquella época. Sus trabajos presentan descripciones minuciosas de más de 500 especies, y algunas de las conclusiones sobre el mundo natural que fueron observadas por el gran pensador no fueron verificadas hasta la invención del microscopio miles de años después. Su observación detallada incluía la anatomía, la dieta, el hábitat y el sistema reproductivo de peces, insectos y otros animales que estudió, sobre todo durante su estancia en la isla de Lesbos. Una marca registrada del pensamiento de Aristóteles era el precepto de que la evidencia es el máximo árbitro de la verdad. Sin importar el número o la complejidad de tus teorías, si la observación te prueba lo contrario, debes ser humilde y apegarte a ello. Por otra parte, a pesar de haber sido condenado por impío, Aristóteles sí creía en un Dios. Para él, Dios era la mente creadora que había creado todo y por lo tanto no podía ser creada. Sin embargo, su Dios no interfería ni controlaba los asuntos del universo, aunque sí podía afectarlos. Él veía a Dios como el último o el primer razonador abstracto y consideraba que el nivel más alto de logro para un ser humano era el de emular la misma capacidad de Dios para razonar de manera abstracta. Así que según él, mientras una persona más pueda alcanzar esta capacidad aumentada de razonamiento abstracto, estará más cerca de la mente de Dios. Otra de las grandes contribuciones de Aristóteles para la humanidad fue la creación de una metodología para encontrar solución a los problemas e investigarlos, más allá de simplemente ofrecer soluciones por sí solas. Cuando él llegaba a una conclusión sobre algún cuestionamiento, siempre se basaba en el razonamiento lógico y en la evidencia existente u observable en aquel momento. Por su parte, durante el periodo conocido como la Edad Media Cristiana, entre 476 y 1453 después de Cristo, esta metodología aristotélica fue dejada de lado y se enfocaron principalmente en sus conclusiones, en sus premisas. El pensamiento de Platón y de Aristóteles terminó con muchas diferencias filosóficas. Por ejemplo, Platón era un idealista dualista, es decir, que creía que el mundo que nos rodea no estaba formado por materia, sino por ideas, es decir, que su esencia no era material. Por su lado, Aristóteles era un realista monista, es decir, que creía que el mundo físico y espiritual eran parte de un mismo ente. Ambos a su vez escribirían trabajos sobre filosofía política. Platón escribió La República, mientras que el libro de Aristóteles sobre estos temas sería luego llamado Política. El trabajo de Platón se enfocaba en ver cómo lograr el estado ideal. Él creía que una manera para lograrlo era a través de la erradicación de la propiedad privada, de la familia y de los roles de género, para que todo eso fuese puesto en manos de un filósofo rey que lo supiese todo. Eliminando estas formas sociales, Platón esperaba lograr que el egoísmo humano trascendiera y así se alcanzara la unidad social. Aristóteles, por su lado, rechazó el estado ideal de Platón y afirmaba que el egoísmo es parte natural del ser humano. Su idea era la de diseñar un gobierno que tuviese presente el egoísmo existente en la ciudad y así pudiese más bien poner balanzas que lo equilibraran. Él señalaba y criticaba lo poco práctico que eran las ideas de Platón. Por ejemplo, se preguntaba quién iba a cuidar de unos niños que no tuviesen familia luego de que ésta fuese abolida en el estado ideal de Platón. Además, sostuvo que el egoísmo humano es una de las fuerzas que impulsa el logro de grandes cosas. Así que Aristóteles idealizó un gobierno de trabajo al que se refirió como político. En este gobierno habría un equilibrio entre ricos y pobres sin que ninguno dominara al otro, y las personas se verían obligadas a trabajar juntas por el bien general de la sociedad mientras al mismo tiempo conservaban sus derechos de propiedad. Una de las características del método de argumentación de Aristóteles era el desarrollo o la linealidad lógica, donde cada punto que se esgrime se basa en el último. Este método era completamente distinto al que tenía Platón, quien saltaba por todos lados con sus ideas mientras escribía. Aristóteles enfatizaba en la necesidad de una disciplina mental para que aquellos que debatieran se mantuviesen enfocados en el tema central. A Platón también le preocupaba la acumulación de conocimiento. Él creía que las ideas estaban sujetas a la influencia y a los prejuicios y a las visiones personales de los demás. Aristóteles, por su parte, se enfocaba en la observación y la examinación del mundo real. Es decir, contrario a lo que Platón pensaba, él consideraba que era posible y que debía perseguirse la serenidad dentro del estudio, es decir, no dejar lugar a la emoción o a los sesgos personales. Platón, como idealista, creía, por ejemplo, que conocer el bien ya era suficiente para que una persona hiciera el bien. Aristóteles, sin embargo, afirmaba que conocer el bien no era suficiente, pues una persona debía practicar el bien para beneficiarse ella misma y
también la sociedad. Por otro lado, Platón también creía que todos los conceptos del mundo tenían una forma ideal, es decir, una especie de categoría universal ulterior para entenderlo todo, mientras que Aristóteles más bien creía que todos los conceptos debían ser estudiados a nivel individual para que pudiesen ser entendidos. Asimismo, Platón afirmaba que el razonamiento y los experimentos mentales por sí mismos ya eran suficientes para probar las cosas, mientras que si bien Aristóteles creía profundamente en estas cualidades del razonamiento, él consideraba como un tercer factor fundamental la experiencia directa, siempre que fuese posible tenerla, por supuesto. Como resultado de estas visiones opuestas, las contribuciones científicas de Aristóteles fueron mucho más influyentes que las de su maestro Platón. Las enseñanzas de Platón fueron predominantemente teóricas, alejadas del sentido práctico, mientras que Aristóteles nos ha dejado con enseñanzas teóricas, pero también con la semilla del método científico, que se basa en la observación del mundo natural. Espero que hayan aprendido varias cosas nuevas con este video. Si fue así, por favor no olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por vernos.